Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchachas, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. Experto en temas políticos, Eliseo Núñez insta a los sectores de oposición a ir a elecciones generales en forma de protesta contra la iniciativa de reformas a ley electoral. Los detalles con Jimmy Romero. El analista político Eliseo Núñez recomendó a los partidos, movimientos y alianzas políticas a no descartar durante el proceso electoral de noviembre un retiro de la contienda si el presidente Daniel Ortega acomoda a su conveniencia la Ley 331, ley electoral. De momento existen dos bloques de oposición, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, que dicen estar preparados para elegir a un solo candidato y así competir con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones. Irse de la contienda no debe ser una opción descartada de parte de la oposición si sucede en estos escenarios. Yo creería que no, creería que todo debería estar sobre la mesa en ese sentido, es decir, desde el participar bajo protesta hasta el no participar del todo. Depende de qué condiciones de ilegitimidad pueda generar para Ortega y depende de qué posibilidades tenga de ganar la elección. El lunes fue enviado al Poder Legislativo una iniciativa de reforma a la ley electoral que busca incorporar leyes que restringen a la oposición recibir financiamiento externo para su campaña política, así como inhibir a los precandidatos presidenciales de sus aspiraciones políticas tras haber pedido sanciones individuales contra el gobierno y funcionarios o por el simple hecho de formar parte de las protestas de abril en 2018. Núñez, durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, dijo que la actual propuesta no corresponde al memorándum de entendimiento de 2017, en la cual Ortega se comprometió a cumplirlo ante la Organización de Estados Americanos. Del memorándum de entendimiento es muy poco lo que vemos ahí, muy pero muy poco. Y definitivamente esta reforma lo que viene es a meter todas las leyes represivas, convertirlas en normas electorales. Eso es básicamente el centro de esto. Y además de eso, poner a la policía como la gran rectora de la movilización ciudadana durante los procesos electorales. Son dos cosas para mí gravísimas que están ahí. El anuncio de unas reformas electorales se genera un mes antes que al gobierno se le venciera el plazo que dio en 2019 la Organización de Estados Americanos para que en Nicaragua existieran elecciones libres, justas y transparentes, pero ahora se está a la espera que dicho organismo se pronuncie avalando la iniciativa del Ejecutivo. Jimmy Romero, Acción 10. Autoridades de gobierno a través de una nota de prensa informaron la muerte del asesor presidencial de políticas internacionales Paul Oquis Kelly. Geraldine Domínguez nos amplía. Asesor presidencial de políticas internacionales Paul Oquis falleció la mañana de este martes, así lo anunciaron medios oficialistas a través de nota de prensa emitida por el gobierno, el que destacó la trayectoria del exfuncionario durante el ejercicio de sus labores, mencionando su inteligencia especial con visión fraternal, con propuesta de justicia y de derechos para el pueblo y para los pueblos del mundo, con un insuperable dominio de las relaciones internacionales, de los organismos que conocía tan bien y con los que relacionaba de manera profunda y extraordinaria, se expresa en la nota de prensa. Oquis fue secretario ejecutivo de la Comisión de Nicaragua para el Gran Canal Interoceánico, proyecto que aún está estancado. Paul Oquis nació en 1943 en Estados Unidos y era graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública en California y Santiago de Chile. Trabajó para el gobierno de Nicaragua desde los años 80 y se nacionalizó en el país. El 9 de octubre del año pasado, el exfuncionario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que lo señala de representar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional en la difusión de desinformación para encubrir abusos a los derechos humanos. Según fuentes informativas, Paul Oquis falleció por complicaciones de salud en el hospital militar. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
La presidenta de C por L, Kitty Monterrey, calificó la propuesta de reforma de partido de gobierno como una burla y un insulto para los nicaragüenses e instó a la ciudadanía a quedarse en casa este próximo 19 de abril en señal de protesta. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Michelle, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Luego de conocerse la propuesta de reforma a la ley electoral que llevara la bancada del Frente Sandinista a la Asamblea Nacional el día de ayer, uno de los primeros en reaccionar fue el partido político Ciudadanos por la Libertad, quien a través de su presidenta dijeron que esta propuesta de reforma a la ley electoral es una burla para todos los nicaragüenses y para todas las personas y organizaciones políticas que han estado trabajando y elaborando propuestas de reformas verdaderas para garantizar transparencia en los próximos comicios. Doña Kitty Monterrey dijo que esta propuesta, lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente, lo que está haciendo es insultándonos a todos, dijo textualmente doña Kitty Monterrey. Vamos a escuchar parte de la conferencia que brindara el día de hoy a propósito de esta propuesta de reforma. Les agradezco que hayan venido, especialmente porque nosotros, al no tener ninguna representación parlamentaria, no tenemos oportunidad para expresar nuestra opinión sobre la iniciativa que acaba de presentar la bancada sandinista de reformas electorales. Quiero decirles a todos de que esta es una burla al pueblo de Nicaragua, que lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente, lo que está haciendo es insultándonos a todos con una reforma o una propuesta de reforma que ni siquiera es cosmética, porque realmente lo que hace es restringir los derechos de todos los nicaragüenses. Y quisiera empezar diciendo, por ejemplo, vamos a hablar del tema de género. Hoy exigen en esta reforma de que el tema de género tiene que aplicarse en esa 50 y 50 en todas las estructuras del proceso electoral, en los miembros de mesa, en los fiscales. Y ya no digamos la parte que es una aberración jurídica de poder ellos discrecionalmente decidir invertir quienes obtengan una candidatura por el voto popular simplemente porque no cuadra el género después de que alguien vote a favor de un varón o de una mujer. Creo que las mujeres, y como mujer lo voy a decir, logramos lo que logramos por nuestros propios méritos y no por una distribución de cuotas. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la bancada sandinista, que son mudas todas, porque yo no conozco a ninguna de las mujeres que hablen en la Asamblea Nacional del Frente Sandinista, ni siquiera las conozco. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Y por qué la discriminación solamente con la equidad de género en el proceso electoral? ¿Y por qué no hacen equidad de género en la policía? ¿Y por qué no la hacen en el ejército? ¿Y por qué no la hacen en todos los poderes del Estado si las mujeres tenemos iguales derechos para estar miti-miti en todas partes? Vamos a hacer el hazmerreír mundial con esta ley. Eso es lo que están tratando de hacer. Y tal vez lo único que le falta es implementar algún control de natalidad para asegurarse de que la población nazca igual, 50 y 50 mujeres y varones. Es un absurdo lo que están haciendo, señores. Yo quisiera hablar también que lo único que responde a las exigencias que hemos tenido nosotros para este proceso electoral es que las alianzas se van a inscribir antes que las propuestas de ternas a los miembros de mesa. Es lo único que está en esta iniciativa de ley. Y no solo, están fomentando que haya una multiplicidad de partidos de siglas que saben de antemano que nunca van a obtener el 4% del voto y lo tienen, que les van a quitar la personería jurídica si no llegan a ese 4%, pero los van a premiar con parte del reembolso. En esta conferencia de prensa también estuvo presente en la sede de Ciudadanos por la Libertad José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica, y también
parte de la Alianza Ciudadana. Ellos se encontraban en esos momentos esperando la llegada de Cristiana Chamorro y aprovechamos la oportunidad para consultarles si esta propuesta de reforma, cómo la valoraban y qué coincidencias tenían con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Él decía que esta propuesta efectivamente viene a cercenar los derechos de los opositores. Personal y como miembro de la Alianza Cívica, nosotros hemos estado en la revisión inicial de lo que es este anteproyecto de ley. Lo que en este momento podemos mencionar es que es un proyecto, es un anteproyecto de reforma que es populista, restrictiva, inhibitoria. Es un anteproyecto que estamos entendiendo, ¿verdad?, que va a iniciar un supuesto proceso de negociación, pero en este momento, solo para mencionar temas que están ahí y que van en línea contraria a lo que sería una reforma electoral como la que se ha planteado. Estamos hablando del tema de la inhibición que coloca al poner estas dos leyes, que son estas leyes que ustedes ya conocen de agentes extranjeros y la otra ley de defensa de la paz o algo por el estilo, a nivel pues de un tema de ámbito constitucional. Estamos hablando de cómo cierra el tema del financiamiento externo. Estamos hablando, sin embargo, que cierra el financiamiento externo, pero que quita la restricción que se tenía para poder financiar a partidos que para poder recibir esos recursos tenían que conseguir un número determinado de votos. Aquí, con esto, se está financiando a cualquier partido. Estamos hablando de que le quita la atribución al Consejo Supremo Electoral de la depuración del padrón electoral. Estamos hablando de que sustituye la palabra observación electoral por acompañamiento electoral. Estamos hablando, como digo, de una diversidad de temas que, si de mantenerse como están, obviamente lo que va a resultar es en una reforma electoral totalmente contraria a lo que hemos estado planteando. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitten Monterrey, también durante la conferencia explicó que con esta propuesta de reforma de la bancada del Frente Sandinista se cierra la posibilidad de que los partidos políticos en contienda puedan recurrir de amparo ante cualquier instancia y efectivamente posterior a las observaciones hechas a la propuesta de reforma llamó a todos los nicaragüenses a que este 19 de abril se queden en sus casas y no consuman como parte de una campaña que se ha venido proponiendo desde la sociedad civil. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a la señal a estudio con Daniela Obando. Gracias, Michelle Polanco Alvarado, por este reporte. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro visitó la sede de C por L para conocer el detalle sobre el proceso de escogencia al que se someterán quienes se inscriban a la plataforma Alianza Ciudadana. Michelle Polanco Alvarado nos informa desde Control de Estudio. Muy buenas tardes, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Rishley. Buenas tardes nuevamente. Efectivamente, en este proceso de escogencia de candidatos a la presidencia por parte de las plataformas opositoras, ha iniciado un proceso en el que los precandidatos o quienes han dicho sentir o tener el deseo de aspirar a un cargo presidencial asisten a estas reuniones. Cristiana Chamorro, en este caso, que se ha postulado de manera individual sin representar a ninguna plataforma opositora política, llegó para conocer un poco más acerca de este proceso de escogencia que la Alianza Ciudadana, conformada por el partido político Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, iniciaron hace algunas semanas. Ella es la tercera precandidata que asiste a este tipo de reunión en búsqueda de más información sobre este proceso. En casos anteriores, la Alianza Ciudadana anunció que este
proceso se hará a través de debates y también a través de consultas o encuestas privadas. Escuchemos parte de las declaraciones que brindara Cristiana Chamorro una vez concluida la reunión con Alianza Ciudadana. Mis reflexiones sobre esta productiva reunión que hemos tenido con C4L. En primer lugar, quiero felicitar a C4L por haber tomado la iniciativa de abrir su registro a precandidatos independientes y sin duda tenemos que reconocer que se trata de un paso serio, un paso audaz y puede ser históricamente decisivo. Además de preguntar sobre los asuntos técnicos de la escogencia del candidato, que fueron muy amplios y conversamos muy abiertamente, vine a compartir con ellos algunas ideas que considero son importantes y las quiero también compartir con todos ustedes. Esta coyuntura le da a C4L una responsabilidad histórica, así como se los dije, que entienden una responsabilidad que entienden las bases de ese partido, luchadores por la democracia y la libertad como todos nosotros. Su responsabilidad histórica pasa por tener un mecanismo de selección a cargo de presidentes y diputados abiertos a todos, donde la gente pueda participar y se escuche la voz del pueblo. Aspiramos sea un proceso amplio, generoso, transparente y tan democrático que sea capaz de desterrar los antiguos fantasmas del dedazo. Cristiana Chamorro durante la conferencia no dejó claro si decidirá inscribirse en la Alianza Ciudadana. Lo que expresó es que estaría también conociendo acerca del proceso de selección que ha iniciado la Coalición Nacional y que confía que ambas plataformas al final de la escogencia de los precandidatos puedan unirse en una sola plataforma electoral de cara a noviembre próximo. Está llena de ejemplos fallidos por falta de unión. Lo importante es que coincidamos en el objetivo principal, que es derrotar a la dictadura. Yo invito a que juntos mandemos un mensaje claro al dictador de que estamos dispuestos a unirnos. Y que quede claro, el derecho del pueblo es a votar. Y ese derecho no es una opción del dictador, no es una opción de los partidos, ni es una opción de los precandidatos. Es del pueblo el que tiene el derecho a salir a votar y tenemos que buscar la forma para que el pueblo tenga la libertad de votar. Es la decisión y el derecho de la gente la que quiere elecciones pacíficas y nadie le puede quitar ese derecho al pueblo. Yo pongo mi candidatura al servicio de toda Nicaragua, de las regiones autónomas del Caribe Norte, del Pacífico, del Centro, del Norte y del Sur. Mi ejemplo viene de un hogar en el que, siendo muy niña, vi cómo asesinaron a mi padre por luchar contra la dictadura de Somoza. Y sacamos a Somoza y seguimos luchando en unidad nacional porque no estuvimos de acuerdo con lo que vino después. Y así también sacamos a Ortega en el 90 con la firmeza de la unidad nacional. Y luego, unidos, comenzamos a reconstruir la democracia en Nicaragua, que es la que tenemos que reconstruir nuevamente. Hoy, otra vez, hay que sacarlo pacíficamente, por medio de elecciones. Tenemos que luchar por las condiciones electorales que le permitan al pueblo ir a votar en libertad. Cristiana Chamorro también dijo que deben los opositores exigir reformas electorales que garanticen a los nicaragüenses elecciones limpias y transparentes. Y al momento de consultársele si ella tenía temor que el gobierno la inhibiera con estas leyes de agentes extranjeros o la ley de los pueblos, ella dijo que no tiene miedo porque aún está por verse si se aplicará y si se aprobará dichas reformas electorales. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal con Maribel Montenegro. Adelante, Maribel. Gracias, Michelle, por todo tu reporte. En otros temas, autoridades del Ministerio de Salud informaron que Nicaragua registró en la última semana 51 nuevos casos de contagio por COVID-19 y un fallecido a causa de la enfermedad. Los detalles con Xochitl Mendoza.
El reporte COVID-19 brindado por el Ministerio de Salud este martes reflejó la cantidad de 51 nuevos casos confirmados por esta institución durante la semana del 6 al 13 de abril. En esta misma información se destaca que solo una persona murió a causa de la pandemia. Reportan otras muertes atribuibles a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal, entre otras. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha actual, el MINSA contabiliza 5.407 nicaragüenses contagiados con el nuevo coronavirus. De ellos se han recuperado 5.176. De la misma forma indican que en los últimos días, 39 personas que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido. Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 3.000 personas quedarán en el desempleo luego del cierre de una zona franca de origen norteamericano. La empresa informó el cierre de operaciones argumentando que no puede seguir operando en el país. Los detalles con José Abraham Sánchez. Dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores sospechan que los múltiples pretextos de la zona franca textilera New Holland para cerrar operaciones en Nicaragua y emigrar a San Salvador, así como Honduras, sean productos a presiones del gobierno norteamericano contra el sistema Ortega Murillo. Y esto es altamente sospechoso, sobre todo también en el marco de las acciones que han estado haciendo los golpistas en Nicaragua, que han estado pidiendo boicot a la economía, que han estado pidiendo boicot al Tratado de Libre Comercio, que han estado pidiendo también acciones para cerrar precisamente el mercado internacional, a la producción que los trabajadores, que la clase trabajadora nicaragüense, con mucho esfuerzo, se está haciendo en nuestro país para la recuperación económica del país. El puesto laboral de unos 3.000 trabajadores pende de un hilo. Queremos dejar claro y emplazar públicamente a la empresa Tegra Internacional y a la dirección de New Holland que no vamos a aceptar ninguna acción por debajo de la mesa, ningún chantaje a los dirigentes sindicales, porque se rumora fuertemente que incluso andan ofreciendo comprar a dirigentes sindicales con cantidades de dinero para poder lograr el propósito entonces de que se le firme esa imposición de la empresa para cerrar de manera inmediata entonces la empresa New Holland en Nicaragua. Si terminan robándose las prestaciones sociales, recurrirán a una demanda internacional, aseguró la fuente sindical. Contamos con el respaldo de sindicatos internacionales como Industrial, la FLCIO, WRC, grupos de solidaridad a nivel internacional que nos están diciendo que van a acompañar a los trabajadores nicaragüenses y al movimiento sindical en el reclamo justo para preservar el empleo y preservar los beneficios sociales para los trabajadores en Nicaragua. Nosotros lo que vamos a ver es primero que si no se quedan esta empresa en Nicaragua, pedir a estas organizaciones internacionales que apoyan a los trabajadores la liquidación conforme ley, la liquidación de los beneficios sociales del convenio colectivo y también una compensación económica, que eso lo miraríamos en una negociación directa que tendríamos a través de la tripartita aquí en Nicaragua. Más del 70% de empresas textileras que durante años generaron miles de empleos en el país son de origen norteamericano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. En Bilwi, los propietarios de negocios que fueron arrasados por un incendio registrado días atrás denuncian que el siniestro fue provocado y exigen justicia a las autoridades policiales. Georgina Vargas nos amplía. Estas personas son los dueños de los tramos que se quemaron en su totalidad y perdieron todo durante el incendio ocurrido el pasado viernes 9 de abril en el mercado municipal. Aseguran que el siniestro fue provocado por el dueño del local donde alquilaban y por ellos piden justicia ya que quedaron en la calle con sus familias. Nosotros hemos perdido todo y quedamos en la calle.
y le pido a nuestro gobierno, Daniel Ortega y a la Rosario Murillo, que los ayude, porque el dueño anda huyendo. Él lo hizo por hacer, lo quemó el tramo y que quedamos en la calle, no tenemos nada y tenemos familia y es toda una familia completa y tenemos arana, tenemos deuda y quedamos sin nada. Soy uno de los afectados por el incendio provocado por Luis Arnoldo Blanco. Nadie puede decir que fue un accidente porque él lo provocó, él le había avisado que había provocado, llamaron a la policía y la policía dijo que no era problema de él, que era problema del MINSA. Y yo acabo de perder todo lo que yo tenía, quedé con mis hijos y mi mujer en la calle, no tengo nada, tengo mis facturas de mi deuda. Los afectados permanecen en las afueras de la estación policial de Bilwi pidiendo justicia porque, según ellos, quieren dejar libre al responsable. Y la policía nos dice que eso fue ocasionado por un cortocircuito, cuando nosotros sabemos que fue provocado por el dueño de los tramos. El día antes me había amenazado y me dijo que sacara mis cosas, que las iba a quemar, me dijo. Y yo iba a sacar mis cosas del negocio. Y la mujer de él me dijo que no sacara nada, que ella lo iba a controlar al señor que... Horas más tarde, supuestamente los perjudicados fueron beneficiados por el alcalde de Puerto Cabezas con un apoyo de 30,000 córdobas, zinc y maderas para que empiecen desde cero, aunque ya nada será igual para ellos, pues el sacrificio de toda una vida ha quedado en cenizas. En un abrir y cerrar de ojos concluyeron las víctimas. Con la colaboración de Max Vallecillo en Acción 10, Georgina Vargas. La captura de un cocodrilo en la isla de Ometepe mantiene en asombro y preocupación a los habitantes del lugar. Los detalles en el siguiente reporte. Asombrados resultaron los habitantes de las cercanías de la comunidad San Ramón en la isla de Ometepe, cuando se encontraron con un cocodrilo en la orilla. Pobladores dan testimonio de lo ocurrido. Mira, este animal hace tiempo lo andábamos siguiendo porque son 3 los que están saliendo. ¿3? Sí, 3. Y lo atrapamos allá en aquel lugar que andaba en arena, lo atrapamos varios. Se trata de un Cocodrilus acutus o cocodrilo americano. Estos comúnmente viven en hábitats con agua dulce, como ríos, lagos, humedales y en algunas ocasiones abastecimientos de agua potable. Los pobladores aseguran que no es la primera ocasión en que esto ocurre. Usted como pescador, cuénteme, ¿le han salido algún tipo de estos animales, estos lagartos? Sí, han salido 2. ¿2? 2 lo han salido. Uno se lo fue, el otro lo agarramos en la red, enredado en la red. Hacen un llamado a autoridades de protección animal, reubiquen a dichos especímenes. Ciudadanos expresan preocupación debido a que en la zona abundan niños y pescadores. Con imágenes e información de Álvaro Álvarez, para Acción 10, Pedro Hidalgo. Finqueros del sur del país continúan luchando contra la crisis económica y el abigeato para lograr un gran desarrollo en el sector ganadero. Los detalles con nuestra corresponsal en Rivas, Eva Torres. A pesar de enfrentar 2 crisis económicas consecutivas en el país y el déficit en la venta de ganado, los ganaderos del departamento de Rivas han logrado mantenerse. Algunos han implementado estrategias para continuar la producción de ganado, sobre todo en época de verano, donde se registran menos alimentos para reses. Compré una picadora que es adaptada al tractor. Él lo hace funcionar con el toma fuerza y con eso picamos nosotros el pasto y con eso estamos manteniendo el ganado. Por otro lado, dueños de fincas y haciendas pequeñas y medianas dedicadas a la producción de leche y otros derivados de la misma distribuyen los productos a un costo módico dentro del departamento a clientes fijos y negocios establecidos. Tal es el caso de don Francisco Aburto, ganadero del municipio de Potosí. El precio yo mantengo a las que me agarran 20 litros que ocupo para vender, yo le doy a 15 Córdoba, pero lo que voy litreándolo a 18. El gremio ganadero también se ha visto afectado por la reforma fiscal que entró en vigencia desde marzo del 2019 con el incremento del 5% que recae sobre algunos insumos y productos utilizados para el cuidado del ganado que no fueron exonerados del derecho arancelario de importación. Un baño ahora de tractor, el año pasado le costaba lo más 500 Córdoba, ahora le cuesta 1.300 Córdoba y lo demás insumos no se diga, pues todo está no doble sino triple el precio de todo eso. La ganadería en Rivas es un sector muy afectado por el incremento de bandas delincuenciales dedicadas al abigeato, problemática contra la que continúan luchando los hacendados sureños. En Acción 10 les informó Eva Torres. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos. Alfredo César, director del Partido Conservador, presentó su candidato a magistrado
por ese partido y agregó que pese a estar inconforme con la propuesta de reformas electorales por el gobierno, continuarán con el proceso. Valesca Rivera nos cuenta más. Los directivos del Partido Conservador están inconformes con la propuesta del gobierno en relación a las reformas electorales que señalan solo beneficia al partido de gobierno. Así lo confirmó Alfredo César, presidente del PC. Lo primero que nosotros presentamos decía lo siguiente: asegurar la transparencia del proceso electoral. Era el primer objetivo de las reformas presentadas por el Partido Conservador. Y dice: la JRB, los consejos electorales municipales y los consejos electorales departamentales deben integrarse con ciudadanos y no con delegados de partidos. Eso no está incluido en la reforma. Segundo, debe depurarse y auditar el padrón electoral y asegurarle la aseguración a todos los ciudadanos. Eso tampoco está incluido. Nosotros vemos en este proyecto un proyecto de reformas a la ley electoral que refleja la voluntad de diputados de un partido político en el poder que a su vez quieren permanecer en el poder. Pero es una visión partidista. Sin embargo, continúan con el proceso de proponer a un magistrado que represente a la oposición en el Consejo Supremo Electoral. La presentación fue entregada este martes y recibida. El candidato de ese partido es Martín Solórzano, que funge como directivo y asesor de esa asociación política. Temas en diferentes años, sobre temas electorales, sobre cedulación, sobre voto en el exterior, sobre JRB fiscales. Tenemos experiencia en más de 15 años en estos temas. Hemos capacitado fiscales y sabemos perfectamente dónde hay debilidad en el sistema electoral y dónde podemos contribuir con nuestra experiencia y nuestra capacidad. Destacan que esta propuesta de forma cerrada podría beneficiar a la unidad. César considera que otros partidos con mayor representación en la Asamblea podrían recoger las postulaciones de otros sectores de la sociedad civil para buscar obtener mayor número de magistrados que surjan de la oposición. Para Acción 10, Valesca Rivera. Diferentes personalidades del país que fueron convocadas a través de Zoom por la Comisión de Derechos Humanos describieron la realidad en torno a los presos políticos del país. José Abraham Sánchez con todos los detalles de esta información. Mediante un foro vía Zoom y Facebook Live con personalidades, organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó información que podría servir de insumos para futuras sanciones al gobierno de Ortega Murillo, y es que el número de reos políticos se ha incrementado, así como su aislamiento e inhumanas condiciones carcelarias, provocando a la misma familia un daño económico, físico y mental, como el último caso del doctor José Manuel Urbina Lara. Además, en el informe advertimos que las detenciones registradas en Nicaragua han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades, las cuales corresponden con las diferentes fases de la represión estatal a las protestas documentadas por la Comisión. En particular, se concluye que dichas detenciones han sido perpetradas de manera masiva, selectiva y múltiple, mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, e incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, con base en testimonios recibidos por la Comisión Interamericana, el informe temático detalla el papel de grupos parapoliciales o terceros civiles en la perpetración de las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detenciones ilegales o clandestinos, como instalaciones municipales o del partido de gobierno. Se mencionó el bajo perfil de Cruz Roja Internacional ante denuncias de torturas físicas y psicológicas. En el informe temático de la Comisión se constatan patrones de grave violación a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en Nicaragua, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y también después de la excarcelación. A partir de la información analizada desde los estándares internacionales, el documento concluye de manera fundada que desde el inicio de las protestas sociales, la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense.
Asimismo, en la medida que la crisis se ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación, con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil. Como también ha sido destacado, el informe presenta entre sus principales hallazgos que desde el 18 de abril del 2018, al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Finalmente, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se insta a los Estados miembros prestar mayor atención y seguimiento al caso de Nicaragua y su grave situación de violaciones de derechos humanos, enfocándose en los prisioneros políticos y excarcelados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. Con más noticias, ahora les presentamos un servicio social. Francisco López, de 70 años, padece de múltiples enfermedades como él mismo lo ha señalado, entre ellas ascitis y hepatopatía, que lo mantienen en este estado. Me ayuden a comprar, aunque sea medicamentos y provisión, algo así, porque no tengo trabajo. Entre veces comemos, entre veces no comemos. ¿Por qué dónde voy a agarrar dinero? Porque no trabajo. López solicita ayuda a todas las personas de buen corazón que deseen apoyarlo con medicamentos como furosemida y alimentos, ya que no cuenta con los recursos económicos para sustentarse. Para Acción 10, Saile Aguilar. Y si usted desea apoyar a este anciano, les brindamos el número telefónico al que usted podría llamar. 7857-4687 o bien al 8868-0042. Reiteramos, 7857-4687 o al 8868-0042. Un lesionado y cuantiosos daños materiales al registrarse un accidente de tránsito en Malacatoya. Detalles con nuestro corresponsal. Cuantiosos daños materiales dejó como resultado un accidente de tránsito registrado anoche en el sector del Tabacal, en la comarca de Malacatoya, tras que esta camioneta se precipitara a una canaleta. El conductor del vehículo resultó con lesiones de consideración. Este fue trasladado de emergencia al Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada. Según testigos, este es originario de Tecolostote, Boaco, y se dirigía hacia la capital. Será la especialidad de tránsito de la Policía Nacional quien determine la verdadera causa del percance vial. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Un saludo muy especial para la señora Verónica Zelaya por celebrar su cumpleaños el día de hoy. Los saludos van de parte de sus familiares. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.